SER Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, pero una semana importantísima y un lugar clave y emblemático, y sobre todo no solo por el lugar donde estamos, sino por todo lo que representa a nivel histórico, tal como has comentado al principio. Es un momento de giro en la historia de Europa, en la época moderna, en el siglo XVII, aquel momento del barroco tan recargado para algunas cosas, ¿no? Pero tan hermoso y tan sutil y sofisticado para otras, ¿no? Tenemos aquí encima de la mesa a nuestro protagonista, como siempre, de Playmobil, a Luis XIV, que ha venido con nosotros aquí acompañándonos a la isla de los Faisanes, un lugar hermosísimo que hemos tenido la oportunidad de visitarlo hace poco con la ayuda de la Armada, ¿no? Que nos ha puesto esa motora para poder llegar, acompañado de la alcaldesa, con la que hablaremos ahora, y, como digo, escenario puro de la historia, ¿eh? Escenario puro, es verdad, porque esos 200 metros de largo, que no tiene mucho más, tiene una importancia estratégica, pero también fundamental en esos tratados de paz y en esos compromisos matrimoniales, porque se hacía algo que ahora sería políticamente incorrecto, pero que entonces era el intercambio de princesas, porque no solo es en este año, en 1659, cuando se produce ese compromiso matrimonial, además de la firma del Tratado de Paz, del Tratado de los Pirineos, sino que 45 años antes, en 1615, ya se hizo también un intercambio de princesas por parte de Ana de Austria para Francia, que se casa con Luis XIII, y por parte de Francia, Isabel de Borbón, que luego sería la esposa de Felipe IV. Con lo cual, es un lugar como muy interesante a estos efectos, donde, como zona neutral entre Francia y España, que han sido enemigos naturales durante muchísimos siglos, mira tú por dónde, después de esa paz de Westfalia que pone fin a la Guerra de los 30 años, realmente todavía siguió habiendo muchos conflictos entre Francia y España, y justo es con este tratado de los Pirineos cuando por fin empieza ya la paz, la tranquilidad y la soberanía de dos reinos que por entonces eran los que más primaban en el mundo europeo, por no decir en el mundo mundial, que era esa Francia con Luis XIV, con el Rey Sol, el reinado más longevo de todos los que conocemos, y Felipe IV, que evidentemente, aunque ya era de los Austrias menores, pero todavía en el siglo XVII España seguía siendo un imperio. Fíjate lo importante que es, lo comentábamos hace unas horas con la alcaldesa, Cristina Laborda, lo importante del simbolismo de los lugares, ¿no? Que ese islote, esa isla pasaría desapercibida quizás en otro contexto, en otras ciudades, a lo de Hendaya, Irún, pero es el punto en donde, el escenario en donde se vivió esa firma y esa entrega matrimonial, ¿no? Esa firma de contrato, de hechos históricos que cambiaron pues propiamente la historia de Europa, la importancia de la magia, del simbolismo de esos lugares, que lo cambia absolutamente todo en el momento que tú estás ahí y dices, es que aquí se firmó todo esto. Lo cambia todo, pero es verdad que muchas veces los pequeños detalles son los que marcan un antes y un después en la historia universal, y en este caso pues en la historia de España y en la historia de Francia. De hecho, hay un cuadro donde se ve ese intercambio de princesas de 1615, donde se creaba lo que se llamaba una arquitectura efímera, es decir, había toda una parafernalia, unos trampantojos para aparentar que aquello era como una especie de palacio, ¿no? A ver quién ostentaba mucho más riqueza, más lujo, más pompa y más circunstancia. Luego todo eso se desmontaba y esas barcazas, esas tres barcazas que aparecen representadas en esa pintura, que por cierto se ven en el Monasterio de la Encarnación en Madrid, pues reflejaban muy bien, además con una música espectacular, con fuegos artificiales, representaba muy bien quién era quién en aquel momento. Y evidentemente las princesas, lo que se hacía era un intercambio para mantener en paz esos reinos. Es decir, que en el fondo era una moneda de cambio. Muchas veces lo decían las propias princesas, que luego se convertían en reinas. Ellas decían, no somos princesas, realmente somos rehenes, porque estaban siendo utilizadas precisamente ¿para qué? Para que mejorara la concordia y la paz y evitara tantos muertos. Ten en cuenta que una de las características que tuvo el reinado del Rey Sol, de Luis XIV, fue que se metió en muchísimas batallas. Eso empobreció muchísimo su reino, eso hizo que muriera muchísima gente y a la par, que además, pues, en la parte positiva, por decirlo así, que construyera pues todo un Palacio de Versalles, que a su vez también produjo una pequeña ruina económica, pero lo que importaba en aquel momento era la fachada, era la ostentación, era decir, yo valgo más que tú. ¿Y cómo lo demuestras? No solo con tus ejércitos, sino con
esa ostentación, que a veces también formaba parte de la gastronomía. Los banquetes que se preparaban en la época de Luis XIV no envidiaban para nada los banquetes que se podían producir aquí en España. Pero además en Francia tenían a François Batel, que por cierto hay una película que recomiendo, si queremos ver cómo era, en fin, el lujo y el desperdicio muchas veces de ese tipo de comida, entre ellas estaban los faisanes. Pues recomiendo que se vea esa película de Batel, que por cierto fue el que inventa la crema chantilly. Y precisamente porque no llega la comida a tiempo en uno de los festivales pomposos que se celebraron en aquella época, pues el hombre se suicidó, se cogió una espada y dice, si no valgo para ser el mejor chef del mundo, y acabó muriendo. Recomiendo la película porque se ve perfectamente cómo por entonces se vivía más de cara al exterior que de cara al interior, donde el pueblo, como no, pasaba mucha hambre. Ahora cuando el chico te trae la comida en la moto a casa y llega tarde, no hace eso, ¿eh? No, que no se suicide, por supuesto. Claro que no. Muy bien, Jesús Callejo, tenemos preparado aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 18 de noviembre de 1686. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Pero, Jesús, ¿a dónde me has traído? Y veo unas posaderas reales, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Bueno, pues la verdad que a ver cómo lo cuentas, ¿eh? Que tiene que ser para todos los públicos, ¿no? Sí, por supuesto. Pues estamos asistiendo a una operación, a una cirugía de una fístula anal, ni más ni menos que del rey, de Luis XIV. En fin, él durante 10 años estuvo sufriendo en silencio unas hemorroides. Desde luego no era el único en aquella época, porque todos aquellos que montaban a caballo pues tenían ese tipo de problemas. Juan de Austria los tuvo Enrique V de Inglaterra, los tuvo Napoleón, y los tuvo Luis XIV. Y por entonces someterse a una operación de estas características conllevaba un cierto riesgo. Pero aún así, él, como ya no podía montar a caballo, no se podía sentar cómodamente en el trono real y bueno, determinadas actividades no las podía hacer, se cogió a su mejor cirujano, que era François Félix de Tassy, y con la advertencia de que si él moría, también el cirujano moría, pues que se sometiera a esta operación. Y efectivamente, en este momento es el que estamos asistiendo a una operación clave, trascendental, real, porque las posaderas son reales, para operar esta fístula anal. Por supuesto, es ayudado por Bessiers, que es el cirujano del rey, por 2 boticarios y por el confesor real. Porque, por supuesto, si ocurre algo, tienes que estar a bien con Dios. Y la operación fue un éxito. Y lo bueno de esto es que el bisturí que se utilizó hasta entonces se consideró como una reliquia, es el bisturí real. Y desde ese momento, la operación la realizaron muchísimas más personas que padecían el mismo mal, pero no se atrevían. Dice, bueno, si el rey lo hace. Y la profesión de cirujano se puso, ¿no? Se puso de moda, ¿no? No solo de moda, sino que se prestigió. Ten en cuenta que por entonces un cirujano te podía hacer una operación de estas y sacarte una muela. O sea, que te quiere decir que servían para todo a la vez. Entonces se prestigia, y no solo eso, sino que su sucesor, el Luis XV, cuando crea pues la Academia de Cirugía, uno de los retratos es ni más ni menos que de François Félix de Tassy, como diciendo, este hombre es el que ha creado toda una disciplina que por entonces no estaba bien vista, pero sin embargo que podías someterte a una operación de estas características sin morir, porque hubo gente que murió. Así que la recompensa del médico, os podéis imaginar que fue generosa. Le dio 300.000 libras, más o menos unos 30 millones de dólares actuales. Le dio una finca rústica en Normandía y le dio un título nobiliario. Y Tassy se fue tan contento como diciendo, oye, menos mal, porque si hubiera pasado algo, se arriesgó, sí. Por supuesto, se arriesgó él no lo hubiera contado. Pero fíjate, como decías, la operación fue un rotundo éxito y ese éxito incrementó, ¿no?, un poco la importancia y la imagen del propio monarca, que ya de por sí tenía ese halo casi de sacralidad, de santidad, y se habló también de una curación casi milagrosa, y ello implicó también la creación de una serie de tonadillas, ¿no? Totalmente, sí. Está claro que aquello de Ego fue, pues eso, un poco como cuando se elige un nuevo papa. Fue un acontecimiento mundial, un acontecimiento muy mediático y evidentemente pues había que hacer una canción, un himno
propio del momento que se había vivido, un momento histórico. Y Jean-Baptiste Lully, que era el compositor de moda, Lully pues dijo, bueno, pues vamos a hacer una coplilla, un himno titulado Grand Dieu sauve le roi, es decir, Gran Dios salva al rey. Vamos a escucharlo. Si te parece, vamos a ir escuchando un poquito de fondo. Viva el rey, una serie de Creo que esta tonadilla bondades. a más de uno le va a sonar algo, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es la que se compone inmediatamente después de esta triunfal operación, de esta exitosa cirugía. Y además, como era tan pegadiza y gustó tanto, se mantuvo como himno francés durante muchísimo tiempo, hasta que Luis XVI le rebanan el cuello y le cortan la cabeza. Entonces dice, a partir de ahí, no. Pero, y aquí viene lo bueno, Escuchamos. esta tonadilla Parece la misma canción, es el mismo tema. Es un himno hecho por Händel para el Reino Unido, basado en esa tonadilla en esta canción, en este himno, que porque hicieron Händel, para la operación del trasero de Luis XIV, hay que decirlo así. es curioso porque esta canción, este himno, porque se convierte en un himno dentro de la monarquía francesa, era muy popular. Händel lo conocía evidentemente como cualquier compositor y tuvo que hacer un himno en la coronación de Jorge I, cuando él le coronan rey. Entonces, esa coronación, que es el 1 de agosto de 1714, Händel, que por entonces pues debía estar así un poco vaguete, diciendo, bueno, tengo que componer algo así rimbombante y algo que suene. Y claro, lo que sonaba era este himno compuesto a la fístula anal de Luis XIV. Y mira tú por dónde, haciendo pequeños arreglillos, se convierte, ni más ni menos, que en el himno oficial y solemne del Reino Unido. Fíjate, Jesús, Luis XIV hizo muchas más cosas, ¿eh? Sí, pasamos de página, ¿no? En este aspecto más curioso de la vida del monarca francés, en relación, siempre, ¿no?, vinculado a este lugar que estamos visitando, la isla de los Faisanes, aquí en la ciudad de Irún, en Guipúzcoa. El monarca ya nació, cuando nació, ya era pues un referente casi de sacralidad y de milagro, ¿no? Como lo decía antes, nació con 2 dientes, que es una rareza. Sí, era vidente. Era vidente, total, pero literal. Qué puntilla tiene aquí Jesús. Y es una rareza, ¿no? Se convirtió en un buen augurio. Pensaban claro, que estaba destinado para grandes obras. Efectivamente, así fue. Nadie pensaba que iba a tener una larga vida. Estamos hablando de alguien que vivió 76 años, que es coronado cuando tenía solo 4 añitos y que por lo tanto su reinado duró 72 años y 110 días. Eso ya de por sí es una anomalía, evidentemente, porque por entonces la esperanza de vida no era tan longeva. Por otra parte, él se autodenomina ni más ni menos que el Rey Sol. ¿Por qué? Porque además lo dijo más de una vez, que todo giraba alrededor suyo, y evidentemente todo giraba alrededor de suyo. Ese ego que tenía hacía que en algunas representaciones teatrales él también formara parte de esas representaciones teatrales. ¿Y cómo crees que se disfrazaba? ¿Cómo? ¿De qué? De Apolo. De Apolo. Del Rey Sol. Es decir, claro, que él tenía ese concepto de que toda esa monarquía, y de hecho es uno de los... A ver, tiene muchos pros y muchos contras, pero dentro de los logros, él consolida un poco ese absolutismo, reduce el poder de la nobleza, porque establece prácticamente todo alrededor de Versalles, y establece una monarquía pues totalmente centralizada y fuerte, pero en su persona. Todos los demás son unos mindundis. Claro, es la monarquía absolutista. Eso es lo que luego sirvió para que la Revolución Francesa pues achacara todo ese tipo de males, entre ellos la pobreza que te comentaba antes. Pero él profesionaliza también y amplía el ejército, se convierte en uno de los ejércitos más poderosos y más temibles, ¿no? De hecho, España sufrió las consecuencias. Transforma el Palacio de Versalles y lo convierte en un símbolo de poder, en un símbolo absoluto, pero también era como una especie de pozo sin fondo donde el dinero iba a parar allí. Se convierte en mecenas, es muy importante un mecenas del arte, pero también de la ciencia, porque es la época donde el teatro florece, es la época de Molière, es la época de Racine, es la época de estos grandes compositores como Jean-Baptiste Lully. Es la época donde se crea la Academia Francesa, donde se crea la Comédie Française, donde se crea la Real Academia de Ciencias. Es
decir, es un momento de esplendor absolutamente y, por supuesto, es un momento donde con el tiempo al final se acaba colocando un Borbón en la dinastía española, ni más ni menos. Fíjate, vamos a escuchar un corte de Carlos Rilova, el mismo historiador que hemos escuchado al principio, hablándonos precisamente de todo ese boato, de todo ese lujo, ¿no?, que hay alrededor del Palacio de Versalles, como una de las señas de identidad de Luis XIV. Vamos a escucharlo. Luis XIV, bueno, esto ya está difundido a través de series de televisión, precisamente como la titulada Versalles, ¿no? Eso estaba dentro, digamos, de lo que eran sus planes políticos, de control total, para lanzar un país a la guerra, para convertirlo en una potencia hegemónica en Europa, que parece ser que será el último designio de Luis XIV. Necesitaba tener un control absoluto, sobre todo sobre la nobleza, que es la que controlaba a su vez el país, ¿no? Durante el reinado de Luis XIII y durante la menor edad de Luis XIV, como niño rey, pues habrá muchos problemas con la nobleza, sobre todo con la familia de los Orleans, que intentaba pues dar un golpe palaciego, más que intentar, de hecho lo consigue con lo que se llamó la Fronda, ¿no? Y todo eso Luis XIV lo recordará muy bien. Esto aparece reflejado incluso en las novelas de Alejandro Dumas, la serie de los Tres Mosqueteros, famosa, ¿no? La de 20 años después, el vizconde de Bragelón refleja esa situación, ¿no?, de inestabilidad política dentro de Francia, y Luis XIV desde el año 1660 en adelante está decidido a que en París, si hay una revuelta instigada por la nobleza, como ocurre cuando él es menor de edad, eso no se vuelva a repetir. Por eso coge un pabellón de caza de la época de su padre, que es Versalles, lo transforma en un gran palacio. Es un acto de propaganda, tanto de cara a los franceses como de cara a sus enemigos exteriores, que ya eran muchos, y al mismo tiempo es la manera de meter a toda la nobleza en una misma casa, en este caso un palacio que es Versalles, y desde allí controlarles. Es él el que se encarga de alimentarlos, de vestirlos, de que se arruinen con el juego incluso para que dependan de él totalmente y de sus subsidios, y el objetivo de Versalles es ese, aparte de crear pues una gran obra de propaganda. De esto nos habla, por ejemplo, Peter Burke en un magnífico libro que es Fabricación de Luis XIV, y ahí muestra pues todos los esfuerzos propagandísticos de Luis XIV, que en fin, puede sonar un poquito bizarro, como dicen los franceses, pero la maquinaria de propaganda de Luis XIV y de Versalles pues hubiera hecho palidecer al mismísimo Joseph Goebbels, ¿no?, el ministro de propaganda del Tercer Reich. Es una maquinaria de propaganda, vamos, digna de estudio incluso para las empresas de marketing y publicidad de hoy día, ¿no? El objetivo último de Versalles es ese precisamente, ¿no? Propaganda y control del pensamiento y de la nobleza o de los estamentos sociales franceses que pudieran ser un problema pues para esa idea del gobierno que tenía Luis XIV, al que se atribuye la frase "el Estado soy yo", ¿no? Por alguna razón. Versalles resume muy bien esa intención de ese poder personal, esa admiración en torno a él, en torno al Rey Sol, y crear pues bueno toda esta máquina de propaganda que consolide ese poder fuerte. Escuchábamos en este corte a Carlos Rilova, historiador, hablando de ese aspecto quizás más propagandístico, ¿no?, de Luis XIV, en el sentido de que, bueno, lo comentábamos al principio, él se dedicó casi todo, ¿no?, toda su vida y a la guerra, quizás con un exceso, ¿no?, pero también como hijo de su momento, hijo de su época, todo aquello relacionado con supersticiones, con tradiciones, con la propia religión, ¿no? Estaba muy ligado, ¿no?, a su reinado también, Jesús. A ver, ¿quién no era supersticioso en aquella época? Sobre todo cuando tienes un poder omnívoro, tienes un poder que abarca todo, tienes el poder de la vida y de la muerte. En fin, este tipo de personas lo que les horroriza sobre todo es la muerte, claro, y la salvación de su alma. Por lo tanto, se rodea de todo tipo de talismanes, de amuletos. De hecho, la flor de lis, que es una de las características de su reinado, Borbones, también se convirtió en una especie de amuleto. Por eso la flor de lis aparece en todos los sitios. No solo es como un emblema de realeza, sino también porque él pensaba que eso le podía proteger. Era supersticioso. Él tenía miedo, por ejemplo, a los eclipses. ¿Por qué? Porque un eclipse de sol se eclipsa a sí mismo. Por lo tanto, él pensaba que aquello era un mal augurio y hacía todo tipo de misas y de rezos para
que el eclipse terminara cuanto antes, porque tampoco se conocía muy bien un poco cómo era el mecanismo de los eclipses. Y, por supuesto, él era de misa diaria. A ver, era una persona sistemática, tenía un control absoluto. Se levantaba siempre a la misma hora, hacía el mismo ritual, comía en el mismo lugar, se reunía a las mismas horas. Es decir, todo estaba cronometrado. Salir de ahí, salir de esa rutina, era como si tuviera un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo-compulsivo. Y eso era una de las características de este rey, que era como muy previsible, ¿no? En todo. Y si había que hacer una guerra, la hacía, pero ojo, pero tenía sus astrólogos, tenía su gente para vaticinarle un poco si era el mejor momento o no el mejor momento para entablar una guerra o una negociación. Se fijaban mucho en ese tipo de días. Y yo creo que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque en definitiva estamos hablando de una época donde en el propio reinado suyo, en la propia corte, había conspiradores y había asesinos y en concreto envenenadores. Ahí se dio el famoso affair del caso de los venenos, donde Madame de Montespan, que era una de las muchas amantes que tuvo, porque en fin, él estuvo casado con María Teresa de Austria, pero no tuvo ningún tipo de escrúpulo a la hora de liarse pues, con aquella mujer que consideraba que era digna de que le diera unos cuantos hijos bastardos, que por cierto, muchos de ellos los fue legitimando. Pero bueno, con Madame de Montespan sí que hubo un affair ahí terrible en cuanto a venenos, porque incluso afrodisíacos, para que tuviera mucha más descendencia, y una de esas envenenadoras profesionales fue Lavoisier. Y Lavoisier, que practicaba abortos, que hacía este tipo de filtros afrodisíacos, que hacía misas negras, pues se generó toda una conjura que luego le sirvió un poco de argumento a Alejandro Dumas, ¿no? Para no solo esto, sino también para el misterioso hombre de la máscara de hierro que estaba oculto en la Bastilla, pues le sirvió para distintos argumentos de novela. Bueno, pues Lavoisier se sabe que con sus hechizos y sus venenos, a él no le llegó a envenenar, evidentemente, pero sí a mucha gente de la corte. Se habla incluso de más de 100 envenenamientos hasta que ella al final acaba ejecutada. Todo ese tipo de cosas son muy importantes para ver un poco el ambiente que había de realeza, de esplendor, pero también de superstición. Claro, fíjate, estamos en un momento de la historia de Europa en donde, junto a España, pues Francia desempeña un papel muy destacado, ¿no? Siempre el monarca francés, Luis XIV, pues lógicamente estaría muy orgulloso de la historia de su país, de su tradición, de todo lo que ello implica, igual que nosotros, que siempre estamos sacando el tema de León, ¿verdad? Estamos muy orgullosos de donde somos. Fíjate, el nuevo Papa, León XIV, ahí queda eso, ¿eh? Algo tendrá, León. Y si te parece, vamos a ver precisamente por la importancia que tuvo Luis XIV para Francia, ese legado, ¿no?, en la historia de la humanidad. Vamos a escuchar un nuevo corte de Carlos Rilova, hablando precisamente de lo que nos dejó Luis XIV para la historia. Desde dentro de Francia, la verdad es que se le considera uno de los fundadores del Estado francés y de la consolidación de Francia. Es cierto, porque antes del reinado de Luis XIV, antes de la época en la cual Richelieu es el válido de la monarquía francesa, Francia está en una situación muy grave, ¿eh? De hecho, los Habsburgo, la familia Habsburgo, tanto desde España como desde Austria, el objetivo era destruir o convertir en un protectorado a Francia, ¿no? Como en la época de la Guerra de los 100 años, ¿no? De eso consiguen librarse y es gracias a que Luis XIV sigue las enseñanzas políticas de Richelieu y de Mazarino, que tenían como objetivo, pues bueno, aliviar la presión que se estaba ejerciendo sobre Francia, intentar convertirse en una potencia hegemónica, y en ese aspecto pues los franceses tienen razón a la hora de considerar a Luis XIV pues como uno de los pilares, ¿no?, de la construcción de Francia, junto con Richelieu, Mazarino, Napoleón. Todas estas figuras pues bueno, las tienen muy presentes, y Luis XIV brilla, ¿no?, con luz propia ahí como rey sol en ese esquema, ¿no? De cara a lo que sería la historia de Europa, bueno, pues tampoco se le puede negar el hecho de que él consigue manejar durante bastantes años lo que es la política europea, lo hará con grandes dificultades, se agota en diversas guerras desde el año 1668 hasta prácticamente su muerte en 1715, pero bueno, es un hombre con una gran astucia política, consigue dar la vuelta a la situación prácticamente de desastre total que tiene en el año 1697, al final de la Guerra de los 9 años o de la Gran Alianza de la Haya, y bueno, pues aliándose con los españoles, siguiendo la máxima tan astuta de si no puedes vencerles, únete a ellos, pues consigue
evitar el desastre para Francia, y finalmente la unión de las dos coronas prácticamente continua durante todo el siglo XVIII de España y Francia, y, bueno, con el respaldo del oro americano y con todos los recursos que podía aportar aquella España, la España del siglo XVIII, pues realmente le da la vuelta, ¿no?, al mapa político europeo. Y bueno, la historia del siglo XVIII y de hecho la historia de Europa, que se prolonga hasta el siglo XIX, pues no podría haberse entendido, ¿no? Él crea Francia, pero también crea la historia de Europa. Y gran parte de esa historia de Europa se creó donde estamos, en Irún, en esa firma en el año 1659 de la paz de los Pirineos, en la isla de los Faisanes, pues a muy poca distancia de donde nos encontramos, en este Museo Oyaso de Irún. Ya como colofón, Jesús Callejo, Luis XIV, homónimo de número de guarismo del nuevo Papa, León XIV, parece que todo coincide en ese sentido, es uno de los grandes protagonistas de la historia de Europa, ¿no? No, lo es. Es uno de los grandes protagonistas no solo de la historia de Europa, sino de la historia de la humanidad. Eso es evidente, ¿no? Y además eso, con sus pros, sus contras, sus manías. Solo ya para terminar te cuento un poco su aversión al agua. No le gustaba ducharse, el agua le horrorizaba y lo que hacía era perfumarse. Se debía oler ahí a 5 metros a la redonda. A choto. Porque no pensaba, no solo pensaba él, sino los médicos, que bañarse con regularidad era malo para la piel. Digo, para que veas la mentalidad de aquella época. Y luego... Algunos lo siguen pensando ahora. Y algunos todavía siguen haciéndolo. Y no son borbones. Y otra de las cosas características, no solo del rey Sol, sino también de Luis XV y de reyes españoles, era el toque real, que se llamaba, ¿no? Que se pensaba que solo el mero hecho de que el rey te impusiera las manos, era el toque real, te curaba la escrófula. La escrófula era una especie de tuberculosis ganglionar y te ponía las manos, te hacía la señal de la cruz, te decía 4 cosillas, sobre todo la famosa frase, ¿no?, de el rey te toca, Dios te cura. Y a partir de ahí había gente, llámalo efecto contagio, llámalo como quieras, que pensaba que se había curado. ¿Y por qué? Porque si él estaba investido directamente por la divinidad, por Dios, también él tenía la capacidad taumatúrgica de poder curar a sus súbditos. Bueno, pues todas estas son las características de alguien que nació con 2 dientes y que, por cierto, los fue perdiendo con el tiempo por una infección que tuvo en la dentadura. Así que para que veas los guiños del destino. Por donde uno empieza, uno acaba, desde luego, ¿no? El principio y el fin, alfa y omega. Pues muy bien, Jesús Callejo, muchísimas gracias. Hemos estado abordando en esta primera parte del programa de Ser Historia en el Cronovisor, en tu máquina del tiempo, este viaje al siglo XVII, que en realidad todavía pues tiene sus ecos, ¿no?, en la actualidad, con todo lo relacionado con la figura de Luis XIV y la historia de España. Jesús, te llevas un aplauso fortísimo de todos estos amigos de Irún y, como digo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ya sabes, Nacho, que todo lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a este público. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.